La leyenda dice que un tren nazi lleno de oro se perdió hace 7 décadas. En un laberinto de enormes túneles secretos, rumores de un tesoro enterrado durante 70 años. En este momento, bajo los tranquilos bosques de Polonia, se dice que un tren entero está esperando, uno que desapareció sin dejar rastro hace más de 80 años. En 2015, dos cazadores de tesoros aficionados anunciaron que finalmente habían descubierto su lugar de descanso. Dos personas creen que ahora pueden haber encontrado un tren nazi alemán que, según rumores, desapareció en Polonia cerca del final de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno polaco declaró públicamente que estaban 99% seguros de que el descubrimiento era real, y guardias armados se movieron rápidamente para asegurar el área, convirtiendo los bosques antes silenciosos en una zona de intensa sospecha y emoción susurrada. Vamos a descubrir cómo se encontró finalmente el tren de oro nazi oculto y cómo lo que descubrieron en el último vagón sorprendió al mundo. El tren que desapareció y la montaña que lo tragó. La historia a menudo recuerda a los nazis por la devastación que desataron durante la Segunda Guerra Mundial, pero últimamente los rumores se han centrado en las fortunas que dejaron a su paso. Las excavadoras cavaron más y más profundo en la tierra. La anticipación aumentaba. Cuando los excavadores en Walbersich rompieron la ladera y finalmente abrieron la primera cámara sellada, todos se prepararon para un momento cinematográfico. Barras de oro brillando bajo las lámparas de trabajo, cajas llenas de arte robado, tal vez incluso el tipo de reliquias invaluables que reescriben los libros de historia. En cambio, algo completamente diferente les devolvió la mirada, algo que hizo que los trabajadores experimentados se quedaran sin aliento. Y así, todo se detuvo. No fotos, sin acceso a la prensa. Sin entrevistas. Incluso Fox News, que no es precisamente conocida por ignorar misterios de guerra, preguntó por qué los funcionarios de repente se negaron a hablar. Los trabajadores fueron retirados, reasignados o simplemente desaparecieron del proyecto. El sitio fue cerrado tan herméticamente que uno pensaría que desenterraron un dispositivo nuclear en lugar de un viejo tren oxidado. Pero para entender por qué la reacción fue tan extrema, hay que remontarse al momento en que comenzó toda esta leyenda, mucho antes de los cazadores de tesoros, los escaneos de radar o las investigaciones gubernamentales. De vuelta a un invierno tan frío que parecía que Europa misma se estaba resquebrajando. Es enero de 1945. Alemania se está desmoronando más rápido de lo que sus líderes pueden mentir al respecto. El ejército rojo soviético avanza hacia el oeste, tragándose ciudad tras ciudad. El aire huele a papel quemado, documentos, archivos, pruebas, cualquier cosa que los funcionarios nazis puedan arrojar al fuego antes de que lleguen los soviéticos. Breslau, ahora Wrocław, es una ciudad en caos. Las familias huyen con lo que pueden llevar. Los oficiales dan órdenes contradictorias. Cada calle se siente como el último suspiro de un régimen desesperado por ocultar lo que ha hecho. Y en medio de todo este pánico, algo extraño sucede. Los aldeanos que viven cerca de la línea del tren informan haber visto un tren como nunca antes habían visto. No es un tren de pasajeros, no es un tren de suministros. Esta cosa está blindada, con gruesas placas de metal, armas montadas y suficientes guardias de la CSS para hacer que cualquiera lo piense dos veces antes de hacer preguntas. Cientos de cajas se cargan bajo intensa seguridad, cada una marcada con la insignia oficial nazi. Algunos lugareños juran que vieron destellos de oro a través de tablas agrietadas. Otros describen pinturas envueltas, joyas, piezas de museo, objetos que claramente no tenían razón para ser lanzados a un tren militar. Y luego está el detalle más inquietante, el destino del tren. Los testigos dicen que se dirigía hacia las montañas del Búho, un lugar donde la gente ya evitaba aventurarse demasiado lejos. Soldados custodiaban las rutas. Se advirtió a los civiles que se mantuvieran alejados. Toda esa región palpitaba con una especie de miedo fabricado. Luego, una noche, después de adentrarse en las montañas, el tren desaparece. Era como si la tierra se lo hubiera tragado por completo. La gente desestimó la historia durante décadas. Solo otro mito de guerra, decían los historiadores. Demasiadas leyendas ya habían surgido de la niebla de la guerra, convoyes fantasmas, búnkeres llenos de armas que los nazis nunca terminaron, laboratorios secretos. Pero cuando miras de cerca las montañas del Búho, de repente se vuelve más difícil descartar cualquier cosa. Entre 1943 y 45, los nazis construyeron algo enorme allí, el Proyecto Riese, que significa gigante. Miles de trabajadores forzados de los campos de concentración cercanos fueron llevados a las montañas y trabajaron hasta colapsar, literalmente. Los mineros cavaron a través de roca sólida, tallando millas de túneles lo suficientemente grandes como para tragarse edificios enteros.
enormes salas subterráneas, habitaciones reforzadas con acero, corredores que parecían no tener fin. Se excavaron más de 8 kilómetros y luego, sorprendentemente, fueron abandonados. Algunos túneles fueron sellados a mitad de construcción sin explicación, otros se inundaron de la nada, cámaras enteras colapsaron y nunca fueron desenterradas. Hasta el día de hoy, grandes secciones permanecen inexploradas porque el suelo es inestable, el aire es tóxico o los túneles son simplemente demasiado peligrosos. Si fueras a esconder algo enorme, digamos un tren blindado que este mundo no estaba destinado a ver de nuevo, este sería el lugar. Y los lugareños nunca lo olvidaron, pasaron décadas, pero las historias no murieron. Las personas que vivían cerca de Wolbersig seguían notando cosas extrañas. Algunos juraban que escuchaban maquinaria zumbando en lo profundo del subsuelo, mucho después de que la guerra había terminado y mucho después de que cualquier maquinaria debería haber existido. Otros encontraron vías de tren abandonadas que se adentraban directamente en las laderas de piedra, terminando en lugares donde lógicamente no debería existir un túnel. Y luego estaba el hijo del trabajador ferroviario, el hombre que dijo que a su padre le habían ordenado a principios de 1945 vigilar un tren que se cargaba por la noche. Lo vio entrar en la entrada de un túnel y nunca lo vio salir. Si era un mito, era uno persistente lo suficiente como para que los cazadores de tesoros regresaran año tras año con detectores de metales, mapas antiguos y demasiada cafeína. La mayoría se iba decepcionada, pero la leyenda nunca desapareció realmente. En 1975, un anciano alemán, enfermo, moribundo y aparentemente cargando con un peso durante 30 años, contó una historia que volvió a captar el interés local. Afirmó que había sido parte de la operación para esconder el tren. Sus detalles eran extrañamente específicos: el número de soldados, la hora del día, incluso el método utilizado para sellar el túnel con explosivos. Antes de que pudiera mostrarle a alguien el lugar exacto, murió. La confesión permaneció sin verificar, pero añadió combustible a un fuego que se negaba a extinguirse. Para cuando llegó el año 2015, la mayoría de la gente había descartado el tren de oro como folclore local con buenas historias. Entonces, Piotr Koper y Andreas Richter entraron en escena. Uno, un experto en construcción que sabía cómo leer la tierra. El otro, un historiador alemán obsesionado con la logística ferroviaria de tiempos de guerra. No exactamente Indiana Jones, pero lo suficientemente cerca. Pero aquí está el asunto. Lo que sucedió en Wolbersig no fue el comienzo de la historia, ni siquiera cerca. La verdad detrás del tren de oro nazi desaparecido tenía raíces que se extendían mucho más allá de Polonia, la mina de sal que demostró que los mitos eran reales. Durante décadas, los cazadores de tesoros intercambiaron historias sobre el oro nazi escondido de la misma manera que los marineros intercambiaban cuentos de fantasmas. Medias verdades, rumores y deseos se mezclaban. Si algún descubrimiento iba a validar la leyenda, la mayoría de la gente asumía que sucedería en Polonia, quizás incluso dentro de ese legendario tren fantasma que se dice está sellado bajo los bosques. Pero la verdad no se reveló en Polonia en absoluto. Sucedió en Alemania y eliminó cualquier duda restante de que enormes cantidades de riqueza robada habían sido realmente escondidas en lugares donde ninguna persona sensata lo esperaría. La revelación comenzó silenciosamente en abril de 1945. Dos civiles franceses se acercaron a un grupo de soldados estadounidenses y entregaron una pista con la clase de confianza que hacía que la gente se inclinara. Afirmaron que una mina de sal cerca del pueblo de Merkers estaba siendo utilizada para algo mucho más sospechoso que extraer minerales de la tierra. Dijeron que los alemanes habían estado escondiendo algo valioso en lo profundo del subsuelo. Ahora, en esta etapa de la guerra, las tropas estadounidenses habían escuchado todas las historias increíbles imaginables. Oro enterrado bajo casas de campo, pinturas invaluables selladas dentro de búnkeres, bóvedas bancarias enteras hundidas en lagos. El 90% de eso era una tontería. Pero había algo en la certeza de estos civiles que hizo que los soldados se arriesgaran, así que siguieron la pista, esperando tal vez 1 o 2 cajas de armas, no el descubrimiento que dejaría a veteranos de combate endurecidos literalmente sin palabras. Cuando las fuerzas de los Estados Unidos descendieron en los fríos y resonantes túneles de la mina, emergieron en una cámara que parecía menos parte de una zona de guerra y más como el tesoro de un dragón. Apilados con una precisión casi obsesiva, había 8,000 relucientes lingotes de oro dispuestos como leña para una cabaña de invierno. Cerca había 3,000 pesadas bolsas llenas de monedas y caja tras caja de moneda extranjera, libras, francos, liras, dólares, botín despojado de cada rincón de la Europa ocupada, y eso era solo la capa exterior.
Adentrándose más, los soldados descubrieron lo que los alemanes realmente temían perder: cientos de obras maestras robadas, pinturas tomadas de museos polacos, holandeses, franceses y belgas, esculturas envueltas en mantas como si las arroparan para un largo sueño, mosaicos bizantinos, alfombras islámicas, artefactos romanos, incluso papiros antiguos que se habían vuelto suaves en el aire salado. Naciones enteras habían lamentado estas joyas como perdidas para siempre. Sin embargo, aquí estaban, apiladas en una bóveda subterránea como la galería privada de alguien. Luego vino el descubrimiento más oscuro. Esparcidos entre el botín oficial del Reich había bolsas de pertenencias personales, anillos arrancados de los dedos, relojes quitados de las muñecas, empastes de oro arrancados de las bocas de las víctimas de los campos de concentración, fundidos y convertidos en lingotes. No había manera de interpretar esto suavemente. La mina no solo contenía riqueza, contenía evidencia de un saqueo sistemático llevado a cabo con fría eficiencia industrial. Cuando los estadounidenses calcularon los números, solo el oro valía más de $5.000 millones en el dinero de hoy, de una sola mina. La noticia del hallazgo subió por la cadena de mando como una descarga eléctrica. En pocos días, el general Dwight D., el propio Eisenhower, llegó para ver el tesoro con sus propios ojos, acompañado por los generales Patton y Bradley. Trajeron fotógrafos, escribas y cualquiera que necesitara presenciar lo que se convertiría en una de las recuperaciones de tesoros más asombrosas de la historia moderna. Se hicieron inventarios detallados. Cada barra, cada pintura, cada moneda fue catalogada. No se trataba solo de contabilidad. Se trataba de asegurar que el mundo supiera exactamente qué había sido robado. Y la historia no comenzó con esa única pista civil. Un mes antes, mientras Alemania se agitaba en desesperación, el Ministerio de Educación del Reich había ordenado trasladar colecciones de arte invaluables a minas para su protección. Dr. Paul Ortwin Rave, un respetado curador de Berlín, fue encargado de proteger estos tesoros culturales bajo tierra. Rápidamente se dio cuenta de que algunas minas no eran adecuadas, por lo que los envíos posteriores fueron desviados a Merkers, que contaba con más de 35 millas de túneles y una docena de entradas ocultas. Entre el 20 y el 31 de marzo, Alemania canalizó una cuarta parte de las principales colecciones de 14 museos estatales prusianos en este extenso laberinto. A Raab se le ordenó permanecer allí y protegerlas, un deber casi irónico, considerando quién había robado las obras de arte en primer lugar. Luego llegó el tercer ejército de Patton. El 4 de abril, cuando las fuerzas estadounidenses avanzaron en la zona, el pueblo de Merkers cayó. Para el 6 de abril, el teniente coronel William Russell comenzó a escuchar rumores de civiles desplazados, oro, arte, objetos de valor, grandes cantidades escondidas en la mina. Entrevistas con funcionarios alemanes confirmaron la increíble verdad. La mina contenía toda la reserva de oro del Reichsbank alemán, además de las obras maestras reubicadas que Raab había supervisado. Los estadounidenses se movieron rápido, se posicionaron tanques en cada entrada del túnel. Jeeps con ametralladoras patrullaban las carreteras. Guardias vigilaban las áreas de las fábricas y los sistemas de energía esenciales. La mina estaba sellada como una fortaleza, no para mantener a nadie fuera, sino para asegurar que nada dentro desapareciera antes de que pudiera ser documentado. A las 10 de la mañana del 7 de abril, Russell y un grupo de oficiales descendieron por el pozo de la mina a 2.100 pies bajo la superficie y comenzaron la inspección que pronto sería noticia en todo el mundo. Durante el día siguiente, los descubrimientos se multiplicaron. El capitán Robert Posey de la unidad de los Monuments Men y su asistente, el soldado de primera clase Lincoln Kirstein, llegaron para inspeccionar las obras de arte. Sus reacciones rozaban la incredulidad. Papiros del antiguo Egipto, piezas decorativas romanas y griegas, grabados en madera del Renacimiento y lienzos de maestros como Rafael, Rembrandt, Goya y Van Dyck. Tesoros que se creían perdidos para siempre ahora se encontraban bajo lámparas parpadeantes en una bóveda tallada en sal. La verdadera magnitud del saqueo nazi era algo que los historiadores ya sospechaban, pero la mina de Merkers lo hizo dolorosamente real. Trenes, convoyes, mensajeros de las SS. Alemania había despojado a Europa con brutalidad metódica, moviendo riquezas por el continente como una economía en la sombra masiva. Y aún con los miles de millones de la mina recuperados, las cifras eran asombrosas. Se estima que $580.000 millones en activos robados en el dinero de hoy pasaron por manos nazis. Menos de 20 se han encontrado. Así que la mina planteó la pregunta que atormenta tanto a cazadores de tesoros como a historiadores. Si una bóveda contenía tanto, ¿qué más sigue ahí afuera? Bueno, los nazis se aseguraron de que el océano ayudara a mantener algunos de ellos.
Riquezas ahogadas, los tesoros que los nazis intentaron esconder bajo las olas. Si quieres entender hasta dónde llegaron los nazis para borrar sus propios crímenes y mantener su riqueza robada fuera del alcance de los aliados, tienes que mirar bajo el agua, no en templos hundidos dramáticos o naufragios brillando en las profundidades, sino en tranquilos lagos alpinos cuyas superficies apenas se ondulan. Lagos tan tranquilos y pintorescos que los turistas toman fotos, sin saber que bajo esas aguas calmadas yacen cajas, cadáveres, falsificaciones, armas y posiblemente millones en oro perdido. El más extraño de todos estos lugares es el lago Toplitz, escondido en lo profundo de la región de Salzkammergut, en Austria. Desde arriba parece inofensivo. Una escena de postal enmarcada por acantilados y árboles perennes. Pero en el momento en que intentas entender lo que espera abajo, el lago se convierte en algo completamente diferente. Una bóveda natural, una cápsula del tiempo y para muchos buceadores desafortunados, una tumba acuática. El lago Toplitz es hermoso, sí, pero también es inquietante. El tipo de inquietante que hace que incluso los investigadores experimentados duden antes de sumergirse en el agua. Parte de la inquietud proviene de su forma, un estrecho y oscuro pozo de 300 pies de profundidad tallado por el hielo glaciar. Pero el verdadero horror es químico. Más allá de una profundidad de 100 pies, el lago Toplitz se vuelve anóxico, sin oxígeno, sin luz, sin vida. Cualquier cosa que se hunda más allá de ese punto simplemente deja de descomponerse. Permanece congelado en el tiempo, perfectamente conservado, como una exhibición de museo sellada detrás de un vidrio líquido. Así que, naturalmente, los nazis lo eligieron como un vertedero. Durante los últimos meses desesperados de la guerra, mientras el Reich colapsaba y los altos funcionarios se dispersaban como cucarachas huyendo de una habitación iluminada, un grupo de leales incondicionales se retiró a esta parte de los Alpes austríacos. Trajeron consigo una colección de cajas, pesadas y clavadas, transportadas primero por camión militar y luego por carretas tiradas por caballos. Las cajas fueron llevadas hasta la orilla del lago y empujadas al agua una por una hasta que desaparecieron en la oscuridad. Nadie sabe exactamente qué contenían esas cajas. Dependiendo de con quién hables, contenían oro saqueado de toda Europa, documentos importantes que detallaban activos judíos robados en bancos suizos, o los restos de otros programas secretos que la dirigencia nazi no quería que los aliados descubrieran. Pero una cosa es segura, el lago se los tragó por completo. La primera pista de lo que realmente sucedió allí llegó en la década de 1950, cuando los buzos encontraron algo extraño en el lodo del fondo, cajas llenas no de oro, sino de dinero. Dinero falso. Billetes británicos tan perfectamente falsificados que incluso banqueros experimentados tenían dificultades para notar la diferencia. Este descubrimiento destapó la historia de la Operación Bernhard, uno de los esquemas de falsificación más audaces de la historia. Los nazis planearon desestabilizar la economía británica, inundándola con moneda falsificada impecable, suficiente para provocar inflación y paralizar las finanzas en tiempos de guerra. Casi funcionó. Los billetes falsificados eran obras maestras, cada billete producido con una precisión obsesiva, pero a medida que las fuerzas aliadas avanzaban y cundía el pánico, las falsificaciones se convirtieron en una carga. Cualquier cosa que pudiera incriminar a las personas que dirigían la operación tenía que desaparecer, así que las cajas fueron llevadas a las montañas y arrojadas al lago Toplitz, donde el agua las preservaría durante décadas, tal vez siglos. Cuando los buzos recuperaron algunas de las cajas en 1959, sacaron millones de libras en billetes falsificados y varias planchas de impresión. Las autoridades austríacas eventualmente quemaron o trituraron la mayor parte, pero los rumores sobre lo que aún quedaba solo crecieron. Después de todo, si los nazis arrojaron moneda falsa, ¿por qué no también un tesoro real? El problema es llegar a él. El lago Toplitz no revela sus secretos fácilmente. Justo debajo de la superficie yace una capa flotante de árboles enredados empapados, todo un bosque de troncos y ramas descansando horizontalmente en el agua. Estos troncos se mueven de manera impredecible, colapsando sin previo aviso, atrapando a los buzos debajo de ellos. Más abajo, bolsas de gas tóxico burbujean, invisibles y mortales. Más de un buzo ha desaparecido en esas profundidades y nunca ha vuelto a salir a la superficie. Sus cuerpos, como todo lo demás por debajo de 30 metros, probablemente todavía están allí, perfectamente conservados. Debido a estos peligros, el gobierno austríaco finalmente impuso restricciones estrictas a la exploración submarina. Los permisos son raros. Las pautas son estrictas. ¿Y las leyendas? Bueno, esas se desatan. Algunos insisten en que hay torpedos allí abajo, misiles sin usar y cajas que nunca fueron tocadas.
Otros susurran sobre oro sellado bajo la capa de troncos sumergidos, fuera de alcance pero lo suficientemente cerca como para mantener a los cazadores de tesoros obsesionados. Esa obsesión no es nueva. De hecho, la gente ha estado persiguiendo el secreto del lago Toplitz desde que terminó la guerra. Un buzo de la Marina de los Estados Unidos se ahogó allí en 1947, atrapado en los troncos hundidos. Una expedición financiada por una revista en 1959 encontró más dinero falso de lo que nadie esperaba. Una inmersión ilegal en 1963 terminó en otra muerte, lo que provocó una prohibición total de la exploración privada. Un biólogo alemán en 1983 se topó con más billetes falsificados, algunos cohetes de la era nazi y, porque la naturaleza tiene sentido del humor, una nueva especie de gusano. Y en el año 2000, una cápsula de buceo de alta tecnología pasó 3 semanas escaneando las profundidades y encontró una caja de tapas de cerveza viejas. Aparentemente, algunos bromistas decidieron añadir su propio tesoro a la historia. Incluso hoy, la fascinación no ha muerto. Un cazador de tesoros estadounidense firmó un contrato con Austria para una búsqueda prolongada, convencido de que su equipo descubriría algo realmente grande. Los lugareños bromean diciendo que el lago es su propia versión del lago Ness, misterioso, impredecible y muy rentable para el turismo. Pero el lago Toplitz no es el único lugar donde el botín nazi desapareció bajo el agua. Hay otra leyenda, una con un nombre que no coincide del todo con la verdad, el oro de Rommel. A pesar del apodo, no fue Rommel quien orquestó el robo, sino Walter Rauff, un oficial de las SS estacionado en Túnez en 1943. A medida que las fuerzas aliadas estrechaban su control sobre el norte de África, Rauff supervisó la incautación de oro, joyas y objetos de valor de familias y negocios judíos. Más de 6 toneladas de tesoro fueron cargadas para su transporte a Italia, luego destinadas a Alemania. Y luego, nada. Silencio. El barco que transportaba la carga o se hundió en el camino o fue descargado en secreto antes de que alguien pudiera rastrearlo. Pero si hay un tesoro perdido que eclipsa a todos los demás, es la sala de ámbar. Llamarla sala apenas le hace justicia. Era una cámara resplandeciente de ámbar tallado, pan de oro, espejos y mosaicos, una obra maestra del siglo XVIII tan deslumbrante que la gente la llamaba la octava maravilla del mundo. Originalmente construida en Prusia, más tarde fue regalada a Rusia, la sala de ámbar residió en el Palacio de Catalina durante más de 200 años hasta que llegaron los nazis. En 1941, las tropas alemanas la desmantelaron pieza por pieza, empaquetando los paneles en 27 cajas y enviándolos a Königsberg, donde se exhibió durante 3 años. Pero cuando la guerra se volvió en contra de Alemania, los nazis lo desmantelaron de nuevo, y esa fue la última vez que se confirmó la vista de la sala de ámbar original. Después de eso, las teorías se multiplicaron como maleza. Algunos creen que fue destruida en el bombardeo de Königsberg. Otros insisten en que fue enviado por mar y se hundió a bordo de un buque de evacuación. Algunos afirman que fue escondido en minas, túneles o búnkeres dispersos por toda Europa del Este. Se han lanzado expediciones desde Polonia hasta Alemania y el mar Báltico. En 2017, los investigadores perforaron en una supuesta cámara secreta solo para encontrar un bolsillo vacío de aire. Unos pocos fragmentos han surgido a lo largo de los años. Un mosaico aquí, un cofre allá. Pero la sala en su totalidad sigue desaparecida. Su reconstrucción completada en 2003 es impresionante, pero las réplicas no resuelven misterios. Si acaso las profundizan, y eso es lo extraño de estas leyendas submarinas. No son fantasías, no son teorías de conspiración. Son historias reales, con evidencia real. Historias de cajas sacadas de las profundidades, buzos que nunca volvieron a la superficie y riquezas robadas que los nazis se apresuraron a esconder mientras todo a su alrededor colapsaba. Si el oro, el dinero y el arte invaluable pudieron desaparecer tan completamente en lagos y canales marítimos, ¿qué más podría estar aún ahí afuera? Más importante aún, ¿qué otros tesoros fueron escondidos con mucha más planificación y mucha más documentación? Los cazadores de tesoros que desataron una locura. Cuando Piotr Koper y Andreas Richter entraron en las oficinas de las autoridades polacas en agosto de 2015, no parecían buscadores de emociones esperando un titular. No llevaban mapas de piratas, ni historias extravagantes, ni energía frenética. Lo que tenían eran documentos, grueso, organizado, deliberado, y una afirmación que encendería una de las mayores tormentas mediáticas que Polonia había visto en décadas. Koper, un especialista en construcción con un ojo agudo para la composición del suelo y las estructuras subterráneas, había pasado años trabajando en proyectos que lo obligaban a pensar en capas, lo que está arriba, lo que se hunde abajo, y lo que no pertenece en la tierra en absoluto.
Richter, por otro lado, venía de un mundo completamente diferente. Un historiador aficionado alemán se había sumergido en archivos ferroviarios de tiempos de guerra, registros de carga y órdenes de transporte oscuras que la mayoría de los académicos ignoraban. Donde otros veían leyendas, Richter veía patrones. Y juntos, durante más de 2 años, habían estado peinando los pliegues escarpados de las montañas del Búho, siguiendo pistas tenues, segmentos de rieles faltantes y testimonios susurrados dejados por lugareños que aún recordaban extraños transportes nocturnos en las últimas semanas de la guerra. No estaban deambulando, estaban rastreando. Sus búsquedas no eran excursiones casuales. Usaban equipos cada vez más avanzados, radar de penetración terrestre, escáneres magnetométricos y viejas fotografías aéreas superpuestas a imágenes satelitales modernas. Cada vez que pensaban que estaban cerca, la montaña parecía moverse, tragándose sus pistas. Pero luego, cerca del pequeño pueblo de Walbersich, su equipo dio una lectura que los dejó congelados en el lugar. Una sombra bajo la tierra, larga, perfectamente recta, de aproximadamente 100 metros de longitud. Compararon el sitio con mapas antiguos. Algo extraño surgió, una vía férrea de tiempos de guerra que aparecía en los mapas logísticos alemanes, pero que desapareció por completo en los mapas polacos de posguerra. No fue desviada, no fue reconstruida, borrada. La línea desaparecida iba directamente al área donde el radar había encontrado la anomalía. Esto era más que una coincidencia. Para Cooper y Richter era una confirmación. Entonces presentaron una demanda legal, no un rumor disfrazado de descubrimiento. Una presentación formal y completamente documentada invocando la ley de recompensa del descubridor de Polonia que promete el 10% del valor de cualquier tesoro recuperado a los descubridores. Vinieron preparados con evidencia, coordenadas e imágenes de radar, y para sorpresa de casi todos, las autoridades polacas no se rieron de ellos. Todo lo contrario, en cuestión de días, un viceministro declaró públicamente que estaba inspirado 1980, seguro de que el tren había sido encontrado. Esa sola frase detonó en las noticias globales como dinamita. Walbersich se transformó de la noche a la mañana. Periodistas inundaron la ciudad, los hoteles se llenaron de equipos extranjeros y turistas curiosos. Los restaurantes locales se quedaron sin mesas. En un momento, los economistas estimaron el valor publicitario en más de $200 millones. Parecía una fiebre del oro moderna, excepto que esta vez el oro supuestamente era oro nazi, pero la emoción vino acompañada de tensión. El ejército llegó casi de inmediato. Guardias armados fueron apostados alrededor del supuesto sitio de entierro. Se levantaron cercas. La explicación oficial fue la seguridad. Después de todo, la región fue una vez un campo de batalla y la posibilidad de municiones sin detonar siempre existía, pero eso no detuvo los rumores. Algunos afirmaban que el gobierno temía trampas explosivas. Otros decían que estaban protegiendo el área de saqueadores. Algunos susurraban sobre juegos políticos que ocurrían a puertas cerradas. Los reporteros intentaron acercarse, la mayoría fue rechazada. En noviembre de 2015, el gobierno autorizó a 2 equipos para realizar escaneos más profundos, no invasivos. Un equipo incluía a Cooper y Richter. El otro era un grupo de la Academia de Minería de Cracovia equipado con instrumentos mucho más avanzados y décadas de experiencia geológica. Para diciembre, la Academia de Minería publicó su veredicto. No había tren. Según sus escaneos, la anomalía no era más que formaciones rocosas naturales, depósitos glaciares que reflejaban señales de radar en patrones engañosamente ordenados. Para ellos, el caso estaba cerrado. Pero Cooper y Richter no se echaban atrás. Insistieron en que la academia estaba interpretando mal sus propios datos, que su equipo había trabajado en el área durante años y entendía lo que estaban viendo. Argumentaron que las frecuencias más profundas podrían fácilmente pasar por alto objetos metálicos protegidos por capas densas de minerales. Y para sorpresa de muchos, lograron reunir suficiente apoyo para una excavación a gran escala, una de las excavaciones privadas más grandes que Polonia había visto. Agosto de 2016, cámaras por todas partes. Un equipo de 64 personas se reunió, ingenieros, geólogos, químicos, arqueólogos, incluso un experto en demoliciones por si los nazis habían dejado alguna sorpresa desagradable. La operación costó más de $100,000. El mundo observó mientras los excavadores rompían la tierra que no había sido tocada en 70 años. La gente esperaba el momento en que el acero finalmente brillara bajo los reflectores. Nunca llegó.
Después de 7 días de excavación intensa, nada, ni rieles, ni túnel, ni entrada oculta, ni contorno fantasmal de una locomotora enterrada, solo tierra y decepción. La prensa declaró muerta la leyenda. Los periodistas empacaron sus cámaras y se fueron a casa. El mundo se encogió de hombros. La historia, al parecer, se había derrumbado como tantas otras antes, un rumor de tiempos de guerra inflado a proporciones absurdas. Pero aquí está la parte que casi todos pasaron por alto. Mientras el mundo se centraba en Walbridge, mientras las multitudes observaban cómo se rellenaban los pozos vacíos, otro equipo, uno que no quería tener nada que ver con los equipos de televisión, trabajaba silenciosamente en otro lugar. Cerca del pueblo de Lubauka, más cerca de la frontera checa, un grupo de investigación privado había estado llevando a cabo su propia investigación. No estaban interesados en la fama ni en la caza de tesoros en televisión. Utilizaron análisis de suelo basados en satélites, radar de penetración profunda y mapas de guerra que nunca se habían digitalizado completamente. La pista que los llevó a Lubauka fue sutil, una línea de ferrocarril que aparecía en los registros de transporte alemanes, pero que desapareció por completo de los estudios posteriores a la guerra. Los escaneos satelitales mostraron que el suelo había sido alterado y luego rellenado exactamente donde debería haber estado el desvío faltante, así que cavaron con cuidado y lo que descubrieron no era leyenda ni imaginación. Era inconfundiblemente diseñado, una estructura masiva rectangular blindada, reforzada de maneras que solo se utilizan para proteger algo valioso. La tierra a su alrededor no había sido perturbada desde 1945. La estructura fue sellada intencionalmente. Cuando finalmente penetraron el interior, lo que encontraron coincidía con cada susurro que las leyendas habían preservado: cajas marcadas con Reichsbank, obras de arte envueltas, joyas, moneda de media docena de naciones ocupadas, objetos personales claramente tomados de seres humanos reales. El tren de oro no era un mito. Existía, solo que no donde el mundo había estado buscando. Y mientras el equipo catalogaba cada caja con precisión clínica, avanzando lentamente hacia la parte trasera del último vagón, el ambiente cambió. Algo estaba mal. Algo que los nazis habían hecho todo lo posible por ocultar. Algo que nunca pretendieron que nadie volviera a ver. Todos esperaban un tesoro, pero lo que encontraron a continuación lo cambió todo. El último vagón que nadie debía abrir. La pared al final del último vagón no era solo otra barrera. Parecía como si el tren mismo hubiera desarrollado una piel más gruesa. El acero era más pesado, reforzado con un nivel obsesivo de precisión que incluso hizo que los ingenieros se detuvieran. Pero el detalle que los congeló no fue el grosor, fueron las soldaduras. Estaban en el interior, ni una sola costura recorría el revestimiento exterior. Quienquiera que hubiera sellado esa cámara lo había hecho desde dentro, bloqueando efectivamente lo que o quien estuviera allí sin salida, sin bisagras, sin pestillo, sin un contorno tenue de una puerta, nada. Era como si el vagón hubiera sido construido alrededor de una habitación oculta que no se suponía que existiera. Incluso los trabajadores experimentados intercambiaron miradas que decían: sí, esto no es normal. La tensión en el lugar cambió casi de inmediato. Los trabajadores que antes bromeaban con los reporteros se quedaron en silencio. Los oficiales comenzaron a mantener conversaciones en voz baja a unos pocos metros de distancia, hablando en tonos cortantes y bajos. Para la mañana siguiente, la seguridad se había duplicado. Los soldados que habían estado apostados casualmente a lo largo del perímetro ahora estaban rígidos, con los rifles bien sujetos, observando a todos los que se acercaban al último vagón. El mensaje era claro: procedan, pero procedan con extrema precaución. Cortar esa pared no era como abrir las otras. Debido a que las soldaduras eran internas, el equipo tuvo que reforzar toda la cámara desde el exterior para evitar el colapso. Los ingenieros estructurales estudiaron los diagramas, calculando cuánta presión podían aplicar las herramientas de corte sin desencadenar una reacción en cadena. Se trajeron escudos térmicos para que las llamas del soplete no debilitaran el marco del coche. Cada vibración fue monitoreada, cada centímetro cortado fue registrado. Lo que se suponía que sería un trabajo de mediodía se convirtió en una tarea de 48 horas, sin errores, sin atajos. Si algo había sido escondido aquí con tanto esfuerzo, el equipo no podía permitirse ser quienes lo destruyeran. Al final de la segunda noche, la tensión era tan densa que podías sentirla asentarse sobre tus hombros. Las tazas de café se amontonaban. Ya nadie estaba realmente hablando.
Incluso el humor casual que normalmente surge en sitios de trabajo estresantes se había evaporado. Justo después del amanecer, el último fragmento de metal cedió. Cortaron una pequeña rendija de observación, lo suficiente para permitir que un haz de linterna se deslizara adentro. Un solo trabajador se inclinó hacia adelante, levantó su luz, miró y se quedó inmóvil. No gritó, no jadeó. Simplemente dejó de moverse como si algo detrás de esa pared lo hubiera convertido en piedra. Los demás se reunieron con cautela, uno por uno, iluminando a través de la abertura. La gente retrocedió. Alguien susurró una maldición por lo bajo. Una de las arqueólogas, una mujer que había excavado fosas comunes en 3 continentes, se llevó una mano a la boca y se alejó temblando. No eran personas que se asustaran fácilmente, no eran novatos o inexpertos, pero lo que vieron no era un montón de artefactos o incluso cuerpos. Era algo mucho más frío. Detrás de la pared soldada, apiladas del suelo al techo, había cajas, docenas de ellas. Cada uno meticulosamente numerado, dispuesto con precisión de bibliotecario. Y dentro de esas cajas había pertenencias demasiado personales, demasiado específicas, demasiado dolorosamente humanas, como para confundirlas con otra cosa. Ropa civil, zapatos de niños, maletas con etiquetas de nombre descoloridas, paquetes de cartas atadas con cuerda, carpetas llenas de listas, nombres escritos a mano, números de identificación, anotaciones codificadas, taquigrafía alemana, y luego los objetos que hicieron palidecer incluso a los trabajadores más duros. Cajas llenas de gafas, paquetes de cabello humano etiquetados y almacenados, efectos personales clasificados con eficiencia mecánica. Esto no era el resultado de refugiados huyendo. No era propiedad saqueada esperando redistribución, era inventario, sistemático, deliberado, un inventario aterrador. Un investigador dijo más tarde, la peor parte no eran los objetos, era la organización. No catalogas las vidas de las personas de esa manera a menos que planees borrarlas. No se han publicado fotos de esa cámara, ninguna. Y cualquiera que estuvo allí solo hablará de forma anónima. Su voz siempre contiene el mismo tono tembloroso. Varios describieron la misma reacción, náuseas, mareos, la abrumadora sensación de que estaban mirando una parte de la historia que había sido intencionalmente borrada de todos los registros oficiales. Desde ese momento, la excavación dejó de ser una excavación. Se convirtió en un confinamiento. El acceso fue cortado instantáneamente. Se ordenó a los trabajadores entregar cada pieza de documentación, notas, fotografías, muestras de suelo, incluso su equipo no utilizado. Los teléfonos fueron confiscados en el acto. A varios miembros del equipo se les informó que sus contratos habían sido terminados, escoltados por guardias armados e instruidos para no regresar. Al caer la noche, camiones sin distintivos comenzaron a llegar al sitio. Llegaron sin luces delanteras, con sus motores retumbando suavemente bajo los árboles. Lo que estaban cargando o descargando se hacía bajo lonas pesadas. Cada vehículo se fue antes del amanecer. Oficialmente, el control pasó al Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional de Polonia. Extraoficialmente, nadie podía decir quién estaba realmente tomando las decisiones. El lenguaje en los comunicados de prensa se volvió extrañamente estéril, lleno de evaluaciones en curso y revisiones estructurales. Los reporteros que intentaron regresar al sitio encontraron caminos bloqueados y fueron amablemente pero firmemente enviados de vuelta. Los números de teléfono que anteriormente funcionaban para consultas de prensa dejaron de funcionar. Los operadores de drones que intentaron volar sobre el área informaron interferencias electrónicas, señales que se cortaban abruptamente, baterías que se agotaban en minutos. Los pocos que capturaron imágenes vieron poco más que un perímetro cercado y lonas extendiéndose sobre la excavación como sudarios. Luego vino el silencio mediático. Durante meses, en 2015, los titulares de todo el mundo habían seguido cada rumor sobre el tren. Ahora, de repente nada, ni siquiera desmentidos, ni siquiera negaciones, solo silencio. Algunos medios mencionaron que un tren podría haber sido localizado, pero ninguno informó sobre el último vagón. Incluso las cadenas conocidas por profundizar en el secretismo gubernamental se retiraron. Una presentadora estadounidense preguntó al aire por qué la excavación había desaparecido de la atención pública. Nunca obtuvo una respuesta. Para entonces, la narrativa era imposible de ignorar. El oro nunca fue el problema. Los objetos de valor nunca fueron la amenaza. El muro existía por una razón, para enterrar algo más profundo, más oscuro e infinitamente más incómodo que un tesoro. Y si un solo tren pudiera contener una cámara así, sellada desde dentro, oculta durante 80 años bajo capas de tierra y negación burocrática, entonces, ¿qué más podría seguir ahí afuera? Pero esos túneles tenían propósitos.
no fueron construidos por capricho. Alguien sabía lo que se estaba metiendo en ellos, sabía lo que se estaba sellando mucho antes de que el mundo se enterara del tren de oro. Y ahora, décadas después, cuando una de esas paredes selladas finalmente es violada, la respuesta es inmediata y absoluta. Ciérralo. Controla la narrativa. Clasifica todo. Algunos secretos no permanecen enterrados porque la gente los olvidó. Permanecen enterrados porque la gente trabaja incansablemente para mantenerlos así. Y aquí está la pregunta que ahora atormenta a historiadores, investigadores y a cualquiera que haya indagado demasiado en las montañas del búho. Si esto estuvo oculto durante 80 años, ¿qué más sigue enterrado ahí afuera? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Comparte tu perspectiva en la sección de comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.